Buenos días, hoy continuamos con la clase asociada al proceso Bernoulli. Hoy día vamos a terminar con ello. Esta sería la segunda clase del capítulo 4, distribuciones univariantes no notables. Y vamos a ver una distribución que se conoce como geométrica. La idea, estamos básicamente siempre dentro de un proceso Bernoulli, entonces hay que contextualizar que siempre solamente hay dos resultados posibles en los ensayos. Cada ensayo que se realiza tiene un éxito o un fracaso. En este caso vamos a decir lo siguiente: la distribución geométrica, la variable x que vamos a definir es la cantidad de fracasos que se producen antes de encontrar el primer ensayo. Entonces hablamos de que x sigue una distribución geométrica con parámetro p, donde p es la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? Y siempre y cuando x lo que representa en el fondo es la cantidad de fracasos que hay antes de encontrar el primer éxito. Esta es la fórmula que tiene la PMF, bastante razonable, ¿cierto? Porque, bueno, de partida la cantidad de fracasos que pueden haber, el menor fracaso posible es 0, en el sentido de que ¿cuántos fracasos mínimos pueden haber antes del primer éxito? Bueno, puede ser que uno tenga la suerte de que el primer éxito, que en el primer ensayo automáticamente sea un éxito y en ese caso el x valga 0. O bien puede ser de que en el segundo ensayo se encuentre un primer éxito, entonces el x valga 1. Hubo un fracaso antes del primer éxito. Bueno, y así sucesivamente, en realidad x puede llegar hasta un valor infinito, ¿no? Porque puede ser que siempre tenga fracaso y nunca encuentre el éxito. Entonces la forma que está acá de la PMF es bastante sencilla, porque 1 menos p elevado a x representa 1 menos p, la probabilidad de fracaso, elevado a la cantidad de fracasos que hay, que son x, y eso se multiplica por p, que es la cantidad de éxitos que hay, pero hay uno solo, por lo tanto eso es la expresión de la PMF, y eso no lleva combinatoria ni nada por el estilo, porque solamente puede suceder de una sola forma. Esto que está acá es la fórmula de la CDF, donde este símbolo significa piso inferior de x, y eso significa redondear hacia abajo en el fondo, el entero inferior. El rango de la variable, como hablábamos recién, son todos los enteros positivos incluyendo el 0, y el parámetro p es la probabilidad de éxito, y el valor esperado, o la media, ¿no es cierto?, sería 1 menos p partido por p, que esta que está acá es la expresión de la varianza. Ok, entonces la distribución geométrica tiene una propiedad muy particular que se llama propiedad de carencia de memoria. ¿Qué significa esto? De alguna forma, a traducirlo en palabras simples, es como que olvida su historia. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Bueno, en el fondo fíjense que acá dice la probabilidad de que x sea mayor o igual a s más t, dado que x ya es mayor o igual a s, es la probabilidad de que x sea mayor o igual a t. Vale decir, en el fondo es como que si uno, no sé, cancelara estas expresiones y en el fondo olvida su historia, o sea, en el fondo ya pasaron más de ese, ¿no es cierto?, más de ese fracaso, por lo tanto me interesa lo que queda hacia adelante, ¿no? Lo que queda hacia adelante es t, ¿no? Por lo tanto, esa es la propiedad que se conoce como propiedad de carencia de memoria. Vamos a ver cómo aplicarla en el siguiente problema. Ok, veamos este ejemplo. Dice, supongo que cada una de las llamadas que hace una persona a una estación de radio muy popular tiene una probabilidad de 2% de ser contestada. Vale decir que la línea no esté ocupada. Suponga que las llamadas son independientes. Primero nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que la primera llamada que entre sea la décima que realiza la persona? Bueno, en primer lugar, para responder la pregunta 1, siempre hay que definir la variable aleatoria, ¿no? Entonces, x como variable aleatoria lo vamos a definir como el número de llamadas no contestadas antes de la primera llamada que sí se contesta. En el fondo es lo mismo que decir
la cantidad de fracasos antes del primer éxito, ¿ya? Y la probabilidad, ¿no es cierto?, de que sea contestada, acá dice claramente, ¿no?, el 2%. El 2% es la probabilidad de ser contestada, de que el niño no esté ocupado. Entonces X sigue una distribución geométrica con P igual a 2%, 0,02. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la primera llamada que entra, cuál es la probabilidad de que la primera llamada que entra sea la décima que realiza la persona? Entonces, aquí hay que entender lo siguiente. La primera llamada que entra significa que es la primera que es contestada, en el fondo, y la primera llamada que es contestada, que sea la décima, ¿no es cierto?, en el fondo que realiza la persona, significa que hubo 9 antes que fueron fracaso y la décima fue contestada, ¿no? Entonces esto se puede describir de dos formas. Ustedes lo pueden plantear como la probabilidad de que X más 1, o sea, la cantidad de fracasos más el éxito, sean 10, ¿no es cierto? O equivalentemente la probabilidad de que X sea igual a 9, como quieran decirlo. O sea, en el fondo hubo 9 llamadas que no contestaron y la décima sí se contestó. ¿Mm? Y esto, ¿cómo se calcula? Bueno, en Excel tenemos también la distribución geométrica, pero en realidad no está directamente la geométrica, sino que está la distribución binomial negativa. Entonces acá tenemos dos posibilidades. Una es usar la binomial negativa, pero todavía no lo hemos visto en el curso, entonces eso podría generar un poco de confusión. Quizás sería conveniente por el momento usar la fórmula de la geométrica, y la fórmula de la geométrica, si ustedes recuerdan, es, ahí está, P por 1 menos P elevado a X. Por lo tanto, esto sería P, pero ¿cuánto vale P? 0,02 multiplicado por 1 menos P, 1 menos 0,02 elevado a X. Perdón, aquí falta un signo menos. Ahí sí. 0,02 por 1 menos P, ¿no es cierto? Y esto elevado a X, y el X es 9. Ahí está, elevado a 9. Esa es la probabilidad, entonces, de lo primero que nos pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea necesario llamar más de 5 veces para encontrar la línea desocupada? Llamar más de 5 veces significa que a la sexta recién nos podrían contestar, y por lo tanto significa que por lo menos hay 5 fracasos. Por lo tanto, la que nos están preguntando es la probabilidad de que X sea mayor a 5, ¿sí? Que equivalentemente sería, por el complemento, 1 menos la probabilidad de que X sea a lo más 5. Esto sería 1 menos, bueno, en la expresión matemática de la acumulada, si ustedes revisan, ¿no es cierto?, las diapositivas, aquí tenemos es 1 menos P elevado a X más 1. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, si reemplazamos los valores, sería 1 menos P, sería 1 menos 0,02. Voy a hablar un poco de esta expresión. 1 menos 0,2. Y esto elevado a X más 1. ¿Y cuánto vale X? 5. Más 1 sería 6. Entonces sería, bueno, y 1 menos 1 se cancelan y al final nos queda 1 menos, bueno, 1 menos 0,02 en el fondo se transforma en 0,98, ¿cierto? Elevado a 5 más 1, que sería elevado a 6. Y eso nos da eso que está ahí. Ok, tenemos listo la letra 1 y la letra 2. Pasamos a la letra 3. Dice, si una persona ya ha llamado 7 veces sin ninguna respuesta positiva, ¿cuál es la probabilidad de que tengan que llamar por lo menos 13 veces para que le contesten? Para que tengan que llamar por lo menos 13 veces, significa de que por lo menos hay 12 fracasos y podría ser el 13º un éxito, ¿no es cierto? Pero yo he llamado 7 veces sin una respuesta.
Entonces, en el fondo, uno podría escribir esto como la probabilidad de que x tenga que llamar, dice, por lo menos 13 veces, y esto sería equivalente a decir mayor o igual a 12, o sea, en el fondo son 12 los fracasos, y el 13 ahí sería eventualmente el primer éxito, dado que ya hemos llamado 7 veces, ¿cierto? Y no hay ninguna respuesta. Entonces, dado que x es en realidad mayor o igual a 8, si lo quieren ver de alguna forma, porque en el fondo es eso, ¿no? Claro, ya he llamado 7 veces al x por lo menos. Perdón. Y tiene que ser 7 porque x son los fracasos nomás, no los intentos. Entonces, los fracasos tienen que ser por lo menos 7. Puede ser que el octavo no sea necesario. Esa es la idea. Entonces, usando la propiedad de carencia de memoria, esto sería lo mismo que decir la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5. ¿Sí? Y esto lo calcularíamos con el complemento de que x sea menor o igual a 4. Y esto sería 1 menos 0,02 elevado a x más 1. O sea, al final 0,98 elevado a 5. Elevado a 5. Tenemos el resultado. Y por último nos falta la última letra, número 4. ¿Cuál es el número promedio de llamadas que deben hacerse para hallar la línea desocupada? Ya. Acá hay que entender bien la pregunta, porque si bien uno podría ir a tratar de usar la fórmula de valor esperado de x al tiro, hay que entender que el valor esperado de x representa el número promedio de llamadas no contestadas hasta la primera que es contestada. Y acá me dice el número promedio de llamadas que deben hacerse para hallar la línea desocupada, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es el valor esperado de x, pero más 1. ¿Sí? Porque el valor esperado de x me daría el número promedio esperado de llamadas no contestadas más 1, que sería la primera que se contesta. ¿Sí? Y el valor esperado de x es 1 menos p partido por p, esa es la media. 1 menos p partido por p, que eso sería 1 menos 0,02 dividido por 0,02 más 1. Y esto nos daría 1 menos igual 1 menos 0,02 dividido por 0,02 y más 1. Y eso nos da 50. Entonces es de esperar que deban hacerse 50 llamadas para encontrar la línea desocupada. Esa sería la respuesta. Ok. Vamos a ver la distribución binomial negativa ahora. Bueno, una variable aleatoria, ¿no es cierto?, que sigue una distribución binomial negativa, hay que tener claro que es de alguna forma como la generalización de una variable geométrica, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que x, lo que está midiendo x, es la cantidad de fracasos que se producen antes de encontrar el errésimo éxito. Vale decir, el objetivo o el propósito ahora de esta distribución es contar cuántos fracasos hay, pero ahora yo detengo el experimento cuando la cantidad de éxitos es r, no cuando la cantidad de éxitos es 1. En la distribución geométrica uno detiene el experimento cuando encuentra el primer éxito. O sea, por ejemplo, yo paro de llamar a la radio hasta que me contestan. Cuando me contestan ya yo estoy satisfecho, ¿sí? Pero en este otro caso, en la distribución binomial negativa, lo que uno hace es intentar, o sea, realizar sucesivos intentos o ensayos, y cuando yo encuentro r éxitos, detengo el experimento. Por ejemplo, si estoy revisando televisores malos, puede ser que yo me detenga mi búsqueda cuando encuentre 5 televisores malos, ¿sí? Eso podría ser un ejemplo del uso de la distribución binomial negativa. Entonces, también es importante notar que en el fondo las variables binomial negativas no es más que una suma de variables geométricas. Por lo tanto, si yo sumo
¿no es cierto?, un conjunto de variables geométricas me da una variable binomial negativa. Claro, porque yo podría hacer, por ejemplo, yo reviso un televisor, salió bueno, otro televisor bueno, bueno, y resulta que el cuarto televisor que reviso salió malo. Ahí entonces está mi primer éxito, por ejemplo. Después yo sigo revisando el quinto televisor, salió bueno, el sexto televisor bueno y el séptimo salió malo. Ahí entre el quinto y el sexto hay nuevamente dos fracasos y nuevamente viene un éxito. Entonces esas dos variables, cada una de forma independiente, se podría contemplar como o considerar como variables geométricas, pero si yo las sumo, en el fondo se convierte en una variable binomial negativa. Bueno, esta es la PMF de la distribución binomial negativa. Esta es la CDF. Este es el rango de la variable. Bueno, la PMF, fíjense que la idea es la misma, o sea, X, ¿no es cierto?, pueden ser que la cantidad de fracasos ante encontrar R éxitos sea 0, ese es el mejor de los casos posibles, o sea, al tiro yo encuentro puros éxitos, o bien que tenga que hacer muchos intentos hasta encontrar los R éxitos, a lo mejor infinitos intentos, ¿no? Entonces, P elevado a R representa la probabilidad de los éxitos. Yo sé que son fijos, la cantidad de éxitos son R, no puedo tener más de R éxitos. Y 1 menos P es la probabilidad de fracasos, y esa es la variatoria X, la cantidad de fracasos encontrados. Y esto multiplicado por una combinatoria, que representa en el fondo de cuántas formas puede suceder que yo encuentre R éxitos en X más R intentos. Que en el fondo X son los fracasos, R son los éxitos, X más R es el total de intentos. Bueno, R es un parámetro, ¿no es cierto? Y este parámetro lo que representa es el número de intentos, o sea, el número de éxitos, perdón. Eso es el número de éxitos. Y el otro parámetro es P, que es la probabilidad, ¿no es cierto?, de éxito. El valor esperado de esta variable, como en el fondo es una suma de variables geométricas, en el fondo es R veces el valor esperado de una variable geométrica. Esta es la media. Y esto que está acá es la varianza, que en el fondo es la misma idea. Es R por la varianza de una variable geométrica. La binomial también tiene una propiedad reproductiva, similar al caso de la binomial negativa, perdón, tiene una propiedad reproductiva similar al caso de la distribución binomial. Esto es, si yo sumo muchas variables binomial negativas, ¿no es cierto?, donde la probabilidad de éxito para todas es constante, pero la probabilidad de éxito es constante, pero la cantidad de éxitos a los cuales yo voy a detener el experimento es variable. Si yo sumo todas esas variables, sigue siendo una variable binomial negativa, y el parámetro R es la suma de todos los R respectivo a todas las variables, y P se mantiene constante. Veamos un ejemplo. Dice: un pediatra desea reclutar 5 parejas, cada una en espera de su primer hijo, para que participen en un nuevo régimen de nacimiento natural. Sea P la probabilidad de que una pareja seleccionada al azar acceda a participar. Si P es 0,2, o sea 20% es la probabilidad de que la pareja, ¿no es cierto?, decida participar, ¿cuál es la probabilidad de que 15 parejas no hayan accedido a participar antes de encontrar a la quinta que sí lo haga? Y como máximo se le pide a 15 parejas para participar en el nuevo régimen. Bueno, partamos entendiendo un poco el problema. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, para el pediatra es preguntarle a cuántas parejas hay que preguntar en el fondo para que accedan hasta encontrar las 5 que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces definamos como X al número de parejas consultadas, ¿no es cierto?, que no quisieron participar, hasta encontrar a la quinta pareja, o si quieren pueden escribirlo como a 5 parejas, en el fondo da lo mismo, pero en el fondo el experimento se detiene cuando se encuentran las 5 parejas. Encontrar
número de parejas consultadas que no quisieron participar hasta encontrar a 5 parejas que sí quisieron hacerlo. Esa es la variable. Y esta variable es una variable en el fondo binomial negativa, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a hacer es contar en el fondo la cantidad de parejas que no quisieron participar hasta encontrar a 5 que sí quisieron, ¿sí? Entonces esa es la cantidad de fracasos antes de encontrar R éxitos. Por lo tanto, R, el parámetro de éxito, son 5, y P, que es la probabilidad de éxito de que una pareja quiera participar, es 0,2. Luego las preguntas que se nos hacen son: ¿cuál es la probabilidad de que 15 parejas no hayan accedido a participar antes de encontrar a la quinta que sí lo haga? Bueno, directamente nos están preguntando la probabilidad de que X valga 15, ¿no? Porque si uno entiende bien lo que se le está diciendo, en el fondo es que se le tuvo que preguntar a 20 parejas en total para que 5 dijeran que sí, ¿ya? Y por lo tanto, de esas 20 en total, 5 dijeron que sí y 15 dijeron que no. Por lo tanto, la cantidad de fracaso es 15. Bueno, esto, ahora sí vamos a utilizar una distribución en Excel. Y la distribución binomial negativa se busca como necbinomdist, ¿cierto? Necbinom.dist dice número de fracasos, en este caso son 15. Luego número de éxitos, el R, que sería 5. Probabilidad de éxito 20%, 0,2, y el acumulado sería falso, ¿sí? Porque solamente queremos la probabilidad en un punto, y esa sería entonces la probabilidad. Y luego nos preguntan, y como máximo se le pide a 15 parejas para participar en el nuevo régimen de nacimiento natural, y que como máximo se le pide a 15 parejas. Bueno, si se le pide como máximo a 15 parejas, ¿no es cierto? Significa de que dentro de esas 15 yo ya encontré las 5 que estaban dispuestas. Por lo tanto, y que como máximo se le pide a 15 parejas, yo lo interpreto como la probabilidad de que X, ¿cierto? Sea en el fondo es como decir esto, ¿no? A lo más 15 parejas es como que la cantidad de parejas que no quisieron, más las que yo estoy buscando que sí necesito que participen, que son 5, esto tiene que ser a lo más 15. Por lo tanto, se traduce en la probabilidad de que X sea menor o igual a 10. ¿Sí? Y esto usamos la misma distribución de recién, necbinomdist. Y los números fracasos en este caso serían 10, el número de éxitos serían 5, la probabilidad de éxito es 0,2 y el acumulado sería verdadero. En este caso sí es verdadero porque vamos a acumular hasta el 10. Y ahí tenemos la probabilidad. Ok, por último, para terminar, ¿no es cierto?, el proceso Bernoulli, vamos a ver la distribución hipergeométrica. Entonces, la distribución hipergeométrica tiene pequeñas diferencias al proceso Bernoulli, bastante pequeñas, la verdad. Y hay que notar de que la principal diferencia está en que en la distribución hipergeométrica efectivamente no hay reposición, son ensayos sin reposición y tampoco es válida hacer una aproximación, por lo tanto son en ensayos sin reposición. Y por lo tanto la probabilidad de éxito no permanece constante de ensayo en ensayo. O sea, la lógica sigue siendo la misma en el sentido de que cada ensayo va a producir un éxito o un fracaso, pero sin embargo al no haber reposición o al no permanecer constante la probabilidad de éxito, los modelos anteriores dejan de tener validez en este caso y se crea una nueva distribución que es esta distribución que se llama hipergeométrica, ¿no? ¿Qué significan los parámetros? Bueno, n minúscula representa cuántos ensayos se hacen, ¿no es cierto? ¿Cuántos en el fondo elementos se toman de una población cuyo tamaño, la población tiene tamaño n mayúscula, y m es la cantidad de éxitos que tiene la población, ¿cierto? Y n menos m es la cantidad de fracasos que tiene la población, ¿sí? Ok. Entonces,
M es la cantidad de éxitos de la población y por lo tanto el complemento N menos M son la cantidad de fracasos que tiene la población. Entonces, esto es lo que hay que tener presente, ¿no? Que los ensayos no son independientes y la probabilidad de éxito tampoco es constante. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, para entender lo que es el proceso hipergeométrico en relación al proceso Bernoulli, ¿no? Bueno, lo que acá aparece arriba, ¿no es cierto?, es la PMF, ¿sí? PMF en el fondo es, ¿no es cierto?, o cómo se determina. Veámoslo así, en el denominador están las combinaciones de n mayúscula sobre n minúscula. ¿Qué significa eso? Significa de cuántas formas yo puedo seleccionar n minúscula objetos de n mayúscula, que es el tamaño de la población. Y en el numerador las combinaciones de m en x representan de cuántas formas yo puedo sacar x éxitos de los m mayúscula éxitos que tiene la población. Y la otra combinatoria representa de cuántas formas yo puedo sacar la cantidad de fracasos en la muestra de la cantidad de fracasos que tiene la población, ¿no? Esta es la acumulada, la CDF. El rango puede ser un poco quizás complicado de entenderlo, pero tiene bastante lógica y tiene que ver en realidad con respecto a si el tamaño de la muestra es más grande que el tamaño de la población, o tiene que ver si es más grande que la cantidad de éxitos que tiene. De alguna forma es eso. El mínimo puede ser 0, o sea, puede ser que x comience en 0, pero puede ser que x comience en otro valor. Démonos un ejemplo sencillo para practicar esto y que puedan entender un poco cómo se define el rango. Pensemos en una población, yo tengo que revisar un gran surtido de cajas de manzana, que el total de cajas de manzana o el total de manzanas que tengo son 1000, por ejemplo. Y de todas ellas, el total de manzanas malas que tengo son, supongamos, 30. Y voy a seleccionar 50. ¿Sí? X, ¿qué es lo que representa? Representa la cantidad de manzanas malas que yo voy a sacar, ¿sí? Entonces fíjense que X se mueve entre el mínimo de M, que es 30, y 50. Ese es el límite superior, y el límite inferior es el máximo entre 0 y 50 menos 1000 más 30. Eso. Bueno, 50 menos 1000 más 30, eso al final va a dar una cantidad negativa, por lo tanto X se mueve entre 0 y el mínimo entre estos dos, que sería, ¿no es cierto?, 30. ¿Qué significa esto? Significa que la cantidad de manzanas malas que yo puedo escoger a lo más es 30. O sea, yo a pesar de que voy a sacar 50 manzanas, yo no puedo tener más de 30 manzanas malas, porque en el fondo hay 30 nomás en la población, ¿no? Distinto fuese si el M, por ejemplo, fuese 70, ¿no? O cambiemos un poco el resultado. Por ejemplo, pensemos en que el resultado ahora en realidad es 700. O pensemos en otro número. Bueno, aquí en el fondo lo que está diciendo es que el mínimo de las manzanas malas que uno puede encontrar es 0 y el máximo sería 30. Pensemos en otro número, por ejemplo acá 990. Pensemos que de las 1000 manzanas malas hay 990. De las 1000 manzanas en total hay 990 malas y yo voy a sacar 50, ¿sí? Si yo hago nuevamente este cálculo, n menos n más m, esto sería 50 menos 1000 más 990, ¿sí? Y eso nos da 40. ¿Qué significa? Que a pesar de que yo saque 50, ¿no es cierto?, que a pesar de que yo saque 50, por lo menos hay 40 manzanas malas que voy a obtener, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que uno observa acá? Que si yo tengo 1000 manzanas y de ellas 990 están malas y yo estoy sacando 50, solamente hay 10 que están buenas, ¿sí?
Y por lo tanto, a lo más, o sea, el peor de los casos, voy a encontrar de esas 50 solo 40 que estén malas, pero lo más probable es que sean más que 40, ¿no? Pueden ser 41, 42, etcétera. O sea, en el fondo hay solamente 10 que quedan buenas y eso sería lo que sobraría del complemento. Bueno, esa es una forma de interpretar el rango. Esto es un poco... no es tan fácil de entender el rango de la variable, pero así está definido. Ok, y por último tenemos acá lo que es la media y acá tenemos lo que es la varianza. Y los parámetros, estos son los parámetros, ¿sí? Todos los parámetros son números naturales. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, un equipo de trabajadores formados por 2 artesanos y 4 albañiles debe ser constituido para un proyecto, disponiéndose de un total de 5 artesanos y de 6 albañiles. El hermano de uno de los artesanos es un albañil. Si el equipo es escogido al azar, calcula la probabilidad de que los 2 hermanos sean elegidos, de que ninguno de los hermanos sea elegido. Bueno, en este caso, si yo quiero que los 2 hermanos sean elegidos, bueno, acá hay que tener en consideración 2 cosas. Uno es la elección, ¿no es cierto?, dentro del total de artesanos que hay, cuántos artesanos se eligen, y lo otro es la elección dentro del total de albañiles que hay, cuántos albañiles se eligen. Bueno, se escogen 4 de los 6 albañiles y se escogen 2 artesanos de los 5. Eso es lo que hay que tener primero claro como números, ¿ya? Por lo tanto, vamos a definir X como... Bueno, ¿cuál es el interés? El interés es que los 2 hermanos sean escogidos, ¿no? Por lo tanto, X, para mí el interés es que del total de albañiles que hay, del total de artesanos, sea escogido el hermano, ¿no es cierto? Y para cada uno de los casos. Entonces vamos a definir X como el número de hermanos. Sabemos en todo caso que puede ser lo más 1 nomás, pero puede ser 0 también. El número de hermanos albañiles escogido. Bueno, esta variable X seguiría una distribución hipergeométrica, ¿no es cierto? Y los parámetros son n minúscula, habría que ver cuántos en el fondo albañiles se están seleccionando. Los albañiles dicen que se seleccionan 4, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí que el tamaño es 4. ¿Cuánto es la cantidad de éxitos que hay en la población? O sea, ¿cuántos hermanos hay? Si mi objetivo es el hermano, yo sé que solamente hay 1, ¿sí? ¿Y cuánto es, en el fondo, ¿no es cierto?, el tamaño de la población? Bueno, se escogen 4 de un total de 6. Vamos a definir Y como el número de hermanos artesanos escogidos. Entonces la variable Y también seguiría una distribución hipergeométrica y aquí obviamente no hay reposición, la probabilidad permanece constante y la cantidad n que se seleccionan son 2 artesanos. M mayúscula es la cantidad de éxito, yo sé que solamente hay un hermano acá, entonces sería 1. Y N mayúscula es el tamaño de la población, en este caso, ¿cuántos artesanos son en total? Son 5. De ahí se sacan 5. Por lo tanto, para la letra A, los que nos preguntan, la probabilidad de que los 2 hermanos sean escogidos es la probabilidad de que X valga 1, de que se escoja un hermano, ¿no es cierto?, entre los albañiles, y además que el Y también valga 1, ¿cierto? Las dos cosas simultáneamente. Ahora,
Como las dos elecciones son independientes, esto se puede escribir simplemente como la multiplicación de ambas. Y esto en Excel se puede hacer de la siguiente forma. Bueno, tenemos distribución hipergeom n, eso. Dice muestra éxito. Bueno, yo quiero un hermano, es decir, muestra éxito, el valor de x o de la variable aleatoria. Número de la muestra se refiere al tamaño de la muestra. En el caso de x, el tamaño de la muestra es 4. Población éxito es 1. Y después dice número de la población, o sea, el tamaño de la población son 6. Y el acumulado sería falso. Aquí sería solamente una probabilidad en un punto. Bueno, esto lo vamos a multiplicar por otra vez una distribución hipergeométrica. El muestra éxito, ¿no es cierto? Sería en este caso 1, que queremos un hermano sea escogido. Número de la muestra, en este caso son 2 los artesanos que se escogen. ¿De cuántos artesanos? De 5 en total. Población éxito se refiere a cuántos hermanos artesanos hay. Bueno, hay uno solo. Luego dice número de la población, de cuántos artesanos hay que escoger, de dónde son 5 nomás en total. Sería N mayúscula. Y el acumulado sería falso. Ok, ahí tenemos entonces la probabilidad de que los dos hermanos sean escogidos. Y al revés, dice la probabilidad de que ninguno de los hermanos sea escogido. Bueno, sería la probabilidad de que x valga 0 entonces, y de que y valga 0. Acá también hay independencia, ¿cierto? Entonces esto sería la probabilidad de que x valga 0 por la probabilidad de que y valga 0. Vamos a copiar la misma fórmula recién, porque en el fondo es lo mismo. Y le vamos a cambiar solamente el valor de x y el valor de y. Entonces aquí el primero sería 0 y aquí el segundo sería 0. Y ahí tenemos entonces ambas probabilidades. Bien, con esto damos por terminado el proceso Bernoulli.